Bien, feliz día del Señor, amados hermanos. Hoy, último domingo de octubre, dedicaremos el fondo de nuestra reflexión a aquel movimiento que por designio de Dios reavivó en toda Europa occidental la sana enseñanza a partir de la fuente bíblica. Y nos estamos remontando a unos 500 años atrás. Yo he decidido dar el nombre a nuestro sermón de hoy con palabras de Jesús, dado que vamos a celebrar también la Santa Cena. Y en esta breve frase que vaya el título del sermón: en memoria de mí. Palabras del Señor Jesús: en memoria de mí. Hemos leído en Primera de Corintios, capítulo 11, los versículos del 23 al 26. Quiero leerlos para ustedes en versión Dios habla hoy. Dice así la palabra. Escribe el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. ¿En qué contexto nos vamos a mover con nuestro pensamiento y reflexión en el Espíritu en estos minutos, durante este tiempo? Hermanos, hemos dicho ya antes que nuestra fe es histórica, está ensamblada en la historia. Pero también hemos de agregar que nuestra doctrina es histórica. Más aún, podemos asegurar que nuestra fe viene vestida en doctrina. Y nuestra doctrina la encontramos en la revelación que Dios le ha placido dar de manera completa y una sola vez a los santos, y eso lo hizo en el marco de la historia. Así que nuestra fe es histórica, y si bien la revelación está completa y terminó con el grupo apostólico, cierto es que a través de la historia, después de eso, a través de todos los siglos que continuaron, siguieron a Pentecostés, a la venida del Espíritu Santo, la Iglesia ha tenido que dar razón de la esperanza que tiene en Cristo Jesús. Y dar razón de la esperanza que tiene en Cristo Jesús es una tarea apologética, es una tarea de defensa de la fe, es una tarea que, como hemos visto, hemos cantado con la letra del Castillo Fuerte es nuestro Dios. Es una tarea que va y lleva a una lucha con las fuerzas del mal. En la letra que hemos cantado, el original escrito por Lutero dice Señor de Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos, quien está con nosotros. Esto lo escribe Martín Lutero poco antes de tener que enfrentar lo que podía llevarle a la hoguera, como algunos otros reformadores,
tenía que enfrentarse a las autoridades religiosas y seculares, entre comillas, de su tiempo. Y comienza el movimiento de la Reforma, en realidad, años antes de Lutero. Hay mártires, están el movimiento de los valdenses, Juan Hus, casi un siglo antes. Es decir, hay varios héroes de la fe que se han ido moviendo en esa Europa occidental. Por cierto, dentro de 2 años celebraremos los 500 años de aquel amanecer, de aquella mañana en que Martín Lutero clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg sus 95 tesis. Se cumplirán 500 años en este 2017. Esperamos hacer un culto especial de gratitud a Dios por ese evento que nació, que dio renacer, mejor dicho, a la auténtica y sana enseñanza del mensaje de salvación. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de reforma y de la reforma protestante, uno siempre piensa que la palabra reforma trae novedad, es decir, trae algo nuevo. Aquí en España, por razones y una atmósfera de orden política, se ha puesto de moda la expresión regenerar la democracia. Hay partidos que dicen que son regeneradores, tienen la capacidad regeneradora. No sé qué novedad traerán, pero refiriéndome a lo que fue la Reforma protestante, interesantísimo es que la Reforma no trajo algo nuevo. Miren, el mundo cambió a partir de la Reforma protestante, y esto lo reconocen hombres que no son de fe, hombres que ni siquiera son creyentes, pero al analizar la historia de Occidente, todo cambia a partir de 1500 con la Reforma protestante. Y el grito de la Reforma no era: aquí hay algo nuevo, un misterio nuevo revelado. No. El grito de la Reforma era: vuelta a la fuente. Es decir, los reformadores estaban diciendo: vamos de nuevo a la palabra de Dios. Vamos a retroceder 1500 años, volvamos a la Escritura que terminó de ser revelada en el primer siglo de nuestra era. Es decir, la Reforma protestante tiene su fuerza en un regresar a la fuente de la palabra de Dios revelada en la Santa Biblia. Esta es la verdad. Ahora, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor y yo quisiera mostrarles a ustedes cómo una ordenanza sacra que nosotros en obediencia observamos como la Santa Cena, la Cena Pascual del Señor Jesús, puede mostrarnos que los elementos de la Reforma están presentes allí. ¿Cuáles son estos elementos básicos de la Reforma? Voy a comenzar listándolos para quienes no los conozcan. Son conocidos como los 5 solos de la Reforma, porque en esto estaban de acuerdo todos los movimientos reformadores, desde Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, estaban de acuerdo. Este era el común denominador que unía a estos hombres y a estas congregaciones. Hubo mártires en cantidad en ese siglo y el siglo siguiente. Recuerden que todavía había una persecución fuerte de la Iglesia oficial aliada con los poderes del Estado. Y los reformadores estaban de acuerdo en estos 5 puntos. Primero, la sola Escritura, es decir, la única autoridad, palabra de Dios revelada al hombre, donde se encuentra el plan de salvación, ese hilo escarlata, la voluntad salvífica de Dios. El único documento revelado, escrito, es las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Punto 1, sola Escritura, solo la palabra escrita, solo la palabra revelada. Esa es la que tiene autoridad y poder para salvación. Segundo,
el solo Cristo, porque no nos ha sido dado otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Es solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. No hay otro intermediario, no hay otro que pueda hacer algo por nosotros. Es solo Cristo, el ungido, el escogido. Esa cristología era sana, se centraba en la palabra misma. La palabra hecha tinta recuperaba y daba vida a la palabra encarnada. Jesucristo es el clímax de la revelación de Dios. Solo Cristo, en Él estamos completos y la salvación completa está. Luego, la sola gracia, es decir, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. La gracia de Dios, superando a la ley de Dios. El nuevo pacto, la gracia que de Dios se derramaba. Y esto lo trabajaron los reformadores ampliamente, la sola gracia, y lo tomaban de la mano con la sola fide, con la sola fe. El justo por la fe vivirá. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, de fe a fe, como decía Lutero, solamente por fe, de fe a fe. Puestos los ojos en Jesús, el consumador, de donde proviene nuestra fe y el cual la perfecciona. La fe. Y finalmente, soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. A nadie más se le rendirá ni veneración, ni culto, ni adoración, solo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ese Dios que amó al mundo y lo entregó por amor en la persona de su Hijo, para que fuéramos salvos. Así que estos 5 solos, la sola Escritura, el solo Christus, la sola gracia, la sola fide y el soli Deo gloria, fueron los 5 puntos en los cuales estaba toda la Iglesia reformada, unida, redescubriendo la palabra revelada y el plan de salvación. En otra oportunidad nos referiremos a un colofón que ponían de base los reformadores. Ecclesia reformata semper reformandum secundum verbum Dei. La Iglesia es reformada y se seguirá reformando, pero solo de acuerdo en sujeción a la palabra de Dios, al verbo de Dios. Esto era el broche que cerraba para los reformadores su grito de reforma, de vuelta a la fuente. Con eso se cerraba. De esto predicaremos en una siguiente oportunidad. Vamos entonces a volver a nuestro texto bíblico, el texto clásico en el cual encontramos la institución de la Cena del Señor, escrito por el apóstol Pablo a los Corintios. La primera de las afirmaciones, como comienza el apóstol, es de la siguiente manera: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, les he transmitido. Pero yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, aquí está la autoridad apostólica. Yo, dice el apóstol Pablo, yo. Cuando él escribe a los Corintios con esa autoridad, no nos debe de extrañar, ya lo había hecho. Gálatas 1, voy a leer para ustedes versículos 11 y 12. El apóstol escribe a todas estas iglesias de la región de Galacia diciendo lo siguiente: sepan ustedes esto, hermanos míos, el mensaje de salvación que yo anuncio no es una idea humana,
no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. El apóstol Pablo insiste en que lo que él le está diciendo a los corintios, lo que él le escribe a los gálatas, lo que él escribe en todas sus cartas, no lo escribe porque se lo haya enseñado hombre alguno. Él dice en otro pasaje, fui a Jerusalén y ciertamente me encontré con Cefas, con Pedro, y vi a Santiago. Dice, pero no fue de las columnas de Jerusalén de quien yo aprendí el Evangelio. El Evangelio me lo enseñó el Señor Jesucristo, de Él lo he recibido. Entonces, con la autoridad apostólica, Él escribe y dice, yo recibí del Señor. Esto es revelación. Revelación. La Santa Cena, por lo tanto, está normada por la palabra revelada al apóstol Pablo. La sola Escritura. Yo recibí del Señor lo que les he transmitido, lo que les he enseñado, y se da la cadena. Yo lo recibí del Señor, dice el apóstol, y se los he enseñado a ustedes. ¿Cómo fue esa noche que se instituyó la Cena del Señor? Es decir, estamos viendo que el apóstol habla con una autoridad especial, la autoridad de quien ha recibido de parte de Dios, palabra de Dios para fundación de la Iglesia. Así que no más revelaciones de segunda, por favor, no más sueños, no más, anoche el Señor me dijo, no más tengo palabra de Dios para ti. Se acabaron estos libros especialmente recomendados, se acabaron los televangelistas con innovaciones o palabras de moda. Es decir, no hay más revelación, la revelación está completa, fue dada una sola vez a los santos, no se continúa, no lo hay en tiempos nuestros, no hay más maestros, no hay más apóstoles, no hay más profetas, no hay santos hombres iluminados en ninguna iglesia, punto. Si quieren que se los diga, tomando parte de lo que podría ser una corriente teológica, en esto somos nosotros los bautistas, somos cesacionistas. La revelación está completa y cesó. Ya fue dada. No hay más. Esto es importante. Es un asunto clave en fe. Fuera de ella, más revelaciones, lo que han dado lugares a desviaciones dentro de la Iglesia. Han dividido la Iglesia. Han complacido hombres, corrientes, han entrado en maridajes ideológicos, filosóficos, han creado corrientes teológicas complacientes con el tiempo. No más. Lo que vemos en la Santa Cena, el apóstol Pablo afirma de dónde viene. Yo recibí del Señor lo que les he transmitido, lo que tenemos en nuestras manos, esta palabra santa, que el mundo no apetece, decía Martín Lutero, esta palabra santa. Entonces, la sola Escritura, la santidad, la revelación, la total autoridad está en la palabra santa, en la Santa Escritura. Continuamos. El apóstol continúa en las enseñanzas para los corintios y dice, dice que tomó el pan y lo partió. Y dice, esto es mi cuerpo, dice el Señor. Mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros es entregado. Dice que también, habiendo tomado la copa, dice, esta es mi sangre, que por vosotros va a ser derramada. Es decir, miren, el énfasis está en el mí. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Nuestra fe se centra en Cristo. El solo Cristo de los reformadores.
es en su cuerpo, es en su sangre, es en esa bendita cruz, en su sacrificio vicario, expiatorio, único, en quien tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Es solo en Cristo Jesús. Somos, por lo tanto, una iglesia cristocéntrica. Y es que la palabra de Dios es cristocéntrica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el leitmotiv, lo hemos dicho en nuestros talleres sabatinos de fundamentos de la fe, cuando hemos estado tocando por meses el tema cristológico. El leitmotiv de la palabra escrita es la palabra que se habrá de encarnar, Cristo Jesús. Solo Cristo, solo Cristo. En Él, en su cuerpo, en su sangre, en su sacrificio, tenemos salvación. Y eso lo habremos de disfrutar durante nuestra conmemoración de cena esta noche. Continúa, y cuando se refiere a la copa, dice, después de haber cenado, tomó entonces la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Cuando uno lee el griego, ese en mi sangre, se lee de esta forma, este es el nuevo pacto que ha costado mi sangre. Este es el nuevo pacto que ha costado mi sangre. El Señor Jesús lo tiene que haber dicho desde el fondo mismo de su ser. El nuevo pacto. El pacto del Sinaí, el pacto de la santa ley de Dios quedaba superado y abolido por el pacto de la gracia, del amor de Dios en Cristo Jesús. En el lugar santísimo, ¿saben? ¿Recuerdan? Estaba el arca de la alianza y dentro del arca de la alianza las tablas de la ley. Pero las tablas de la ley, siendo la ley tan santa como es ley de Dios y por lo tanto lleva la característica inherente, propia, ontológica del ser de Dios, que es santo, santo, santo. Y nosotros con nuestra inclinación al pecado no podemos cumplir toda la ley. Por lo tanto, el objetivo de la ley, además de guiarnos, es darnos a conocer que no podemos cumplirla. Y por eso el apóstol Pablo dice que la ley nos lleva como una nana, nos lleva como una nodriza que nos va cuidando, que nos va llevando a Cristo. Porque nos va conduciendo, demostrándonos que no podemos, aunque queramos, que no podemos cumplirla. En esa arca de la alianza, ¿qué es la alianza? En esa arca del pacto, en donde estaban las tablas de la ley, una vez al año entraba al lugar llamado Santísimo y entraba el sumo sacerdote en tiempo de Pascua, en el llamado Gran Sabbat. Y entraba el sumo sacerdote y traía sangre del cordero sin mancha que había sido sacrificado para el perdón de todo el pueblo de Israel. Entonces, sobre el arca de la alianza se ponía una pieza, una lámina, que se llamaba propiciatorio. Y ahí era donde arrojaba la sangre el sumo sacerdote, porque la sangre cubría sobre esa lámina el poder que tenía la ley para condenarnos. Por eso el sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Quién es propicio a mí? El Hijo que derramó su sangre, el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Es glorioso, es decir, lo que aquí tenemos es un nuevo pacto. Estamos asistiendo en una noche triste en Jerusalén, pero que pasa a ser una noche gloriosa en el plan de salvación de Dios para toda la humanidad. El viejo pacto ha cesado y ha dejado lugar
al nuevo pacto y lo instituye el Señor Jesucristo. Este es el nuevo pacto. Con esa autoridad de Hijo de Dios, de miembro del Dios Trino, se pronuncia y dice, este es el nuevo pacto. Como decíamos hoy en la mañana en Vinaroz, el pacto de Dios con los hombres, o los pactos, si quisieren, podemos entrar en la disección de ello, tiene algo de peculiar y de especial. Cuando aquí en la tierra los hombres quieren ponerse de acuerdo y hacer un pacto, llegar a un acuerdo, se sientan juntos, pone cada uno sus condiciones y firman, llegan al final a un acuerdo, a un pacto. Por la palabra de Dios sabemos que cuando Dios hace pacto con los hombres, Él pone todas las condiciones. El alma que pecare, esa morirá. Aquí está la ley. Él convoca al hombre a un pacto, pero Él pone las condiciones. No es cuestión de que ahora entremos a revisar el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, el pacto con... hay un pacto de Dios con los hombres. Pero evidentemente, desde el punto de vista escriturístico, hay el viejo pacto que se afianza en la ley santa de Dios y el nuevo pacto que se afianza en el amor santo de Dios. Y este segundo pacto se centra en Cristo y es Él quien lo trae hasta nosotros. El nuevo pacto. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? Mas yo os digo, miren la autoridad del Señor Jesús. ¿Quién había dicho a los antiguos? Dios. Mas yo os digo, y vengo a darle a la ley su verdadero significado. Cambio. Yo traigo el cambio. El cambio es el nuevo pacto que se centra en esa noche de Pascua en Jerusalén y que hoy celebraremos con gozo y gratitud nosotros. El nuevo pacto en su sangre, la sola gracia de que hablaban los reformadores. Dice también el apóstol en el pasaje que hemos leído, cada vez, y que esto sea cada vez. El cada vez tiene lo suyo, no es alguna vez, de vez en cuando, cada vez que celebremos este nuevo pacto que nos cobija y nos da salvación y vida eterna, cada vez que lo hagamos, proclamemos nuestra fe, proclamemos la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, cuando revisamos lo que escribe aquí el apóstol Pablo, encontramos la muerte sacrificial en la cruz del Calvario, encontramos su regreso triunfal, la parusía, la presentación en su segunda venida, pero es porque evidentemente el apóstol Pablo está poniendo entre ambos la resurrección, la ascensión a los cielos, la glorificación en el cielo de Dios, su estancia a la derecha del Padre y, por supuesto, su regreso en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, aquí está completo el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, debemos de celebrarlo completo, debemos de proclamarlo completo, pero debemos de disfrutarlo completo. El que tenga una cruz, por eso, tenga la cruz, pero vacía, porque el Señor resucitó. Si se hubiera quedado colgado en la cruz, habría llanto, dolor, frustración, no habría más. En el poder está en la cruz, no en la cruz, en la cruz está el amor de Dios expresado en plenitud, pero el poder de Dios está en la tumba vacía. Así que el Evangelio lo predicamos completo. El Dios que es Padre y es amante, luego viene como juez. Y tenemos que hablar a los hombres y a las mujeres del juicio. Tenemos que decirlo. Dios juzgará a los hombres. Lo dijo Pablo en Atenas. Dios ha establecido a los hombres un día en el cual los juzgará. Y ya ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Y ahora un día juzgará a los hombres de acuerdo a uno.
que resucitó de entre los muertos. De esto dio prueba mediante la resurrección, que es Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios. Así que la sola fe, solo por fe, es importante que lo recalquemos. No tenemos que buscar obras para ser salvos. Ya de esto hemos insistido antes, pero hermanos, lo seguiré haciendo. No importa. La Escritura dice que el buen maestro debe sacar tesoros nuevos y tesoros viejos, cosas ya sabidas, y recordarlas. No somos salvos por obras. Cuidémonos de los legalismos. Somos salvos por fe para buenas obras. Es decir, por obras no llegamos a calificar. Es aquel evento, aquel encuentro del joven rico, ¿recuerdan? Que fue a Jesús diciendo: yo he cumplido todo esto desde que era muchacho. Y el Señor Jesús dice que dice el evangelista, dice que el Señor Jesús lo miró con ternura. Porque en este muchacho había vocación de amor a Dios, de obediencia a Dios. Pero estaba equivocado. Andaba por el camino de la ley, buscando satisfacer a Dios mediante el cumplimiento, las buenas obras. Y le dice: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven. Ven a mí y sígueme. Eso no estaba en la ley. Ese era el mandamiento número 11. Sígueme, sígueme. En el seguir a Cristo está la salvación, porque al seguirlo a Él encontramos que vamos hasta la cruz del Calvario y ahí lo vemos morir cargando en su espalda todo el pecado del mundo. Él herido fue por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. Lo tuvimos como alejado y afrentado por Dios, pero Él estaba en realidad llevando el pecado del mundo. Así lo identificó Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo por fe, solo por fe, solo por fe. Está en la Santa Cena. Y luego, en 2 oportunidades, el apóstol dice que el Señor Jesús nos dio la orden placentera de celebrar, de conmemorar ese nuevo pacto de salvos por la gracia, y de hacerlo dándole la gloria a Él, solo a Él, en memoria, dice, mía. Recuérdenme a mí, dice Jesús. Cuando vayamos a la cena, ahora, vayamos con ese corazón arrepentido y gozoso, agradecido, recordando que Él es el único digno. Esta mañana llegué a un extremo, pero es un extremo que se mantiene en la Escritura. Aquel que se crea digno por sus obras o por su propia santidad de acceder a la mesa del Señor, le recomiendo que se aleje de la mesa del Señor. Aquel que se sienta indigno de la cena del Señor, se sienta pecador, pero también se arrepienta de corazón, en este mismo instante, a última hora, no importa cuándo. Aquel ladrón en la cruz lo dijo con su último aliento: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, arrepiéntete dentro de tu corazón, sinceramente, y simplemente bienvenido a la mesa. Ese es el nuevo pacto. Y la gloria que sea para Dios, solo para Dios, solamente a Él la gloria. Esto fue lo que decían los reformadores hace 500 años. Y lo encontramos en toda la Escritura. Cualquier pasaje que tomemos, no estamos haciendo acrobacia hermenéutica con el pasaje de la Santa Cena. Es que ahí está, pero es que está en cualquier otro pasaje que tomemos. Es decir, este es el mensaje del Evangelio que predicamos. ¿Cómo lo resumiríamos? La Santa Cena del Señor está normada en la Escritura. La sola Escritura. La Santa Cena del Señor establece el pacto de la gracia. La sola gracia.
La Santa Cena del Señor consagra la exclusividad y suficiencia del sacrificio vicario de Cristo, el solo Cristo. La Santa Cena del Señor precisa la salvación por la fe, la sola fides. Y finalmente, la Santa Cena del Señor se conmemora en memoria de Él. Todo eso está y lo vamos a disfrutar esta noche participando de la Cena del Señor.